Buenas noches. Toda una crítica que no hace distinción entre cine y cinematógrafo, que de vez en cuando abre un ojo ante la presencia y la interpretación inadecuada de los actores y enseguida lo cierra, obligada a que le guste al por mayor todo lo que se le proyecta en las pantallas. Esta es la nota que estudiaremos en este video como parte de nuestra lectura diaria de lunes a viernes del libro Notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Y si una película pudiera estar llena de actuaciones inadecuadas y la crítica ni siquiera las viera, Bresson acusa a cierta crítica de cerrar los ojos justo cuando debería mirar. Y si la crítica de cine que lees o ves no supiera distinguir entre dos formas completamente distintas de hacer cine, Bresson lo denunció hace décadas. La crítica confunde el teatro filmado con el cinematógrafo. Y esa confusión no es inocente. En 5 ideas clave vamos a ver por qué. Comencemos. Vamos con la primera idea de la noche. Crítica que no distingue es una crítica ciega. Bresson señala que gran parte de la crítica cinematográfica trata todo el cine como si fuera una misma cosa. No distingue entre un cine que imita el teatro y un cine que busca su propio lenguaje. Esa diferencia es un problema porque juzga con los mismos criterios obras que nacen de lógicas completamente distintas. Esto significa que para él, antes incluso de valorar una película, hay que preguntarse qué clase de objeto artístico estamos viendo. El cine en mayúsculas, que él denomina teatro filmado o cine hegemónico, puede utilizar actores, argumentos, decorados, diálogos, efectos, recursos fotográficos. El cinematógrafo de Bresson, que es su propia versión del cine, puede utilizar muchos de esos mismos materiales o elementos, pero los organiza bajo otra concepción. Por tanto, dos películas pueden parecerse superficialmente y sin embargo estar intentando hacer cosas completamente diferentes. Esta distinción completa nuestra reflexión de la nota anterior, o el video que hicimos ayer, preguntándonos por qué el aburguesamiento del teatro, ¿cierto? ¿Por qué ese aburguesamiento llegó consecuentemente a las pantallas de cine? Y la consecuencia, más que un teatro filmado, es un teatro aburguesado filmado. Si el cine en mayúscula fija puede ser simplemente un teatro fotografiado y más aún un teatro aburguesado fotografiado, entonces una crítica que trate todo lo que aparece en una pantalla como una única categoría pierde precisamente la diferencia que Bresson considera fundamental. Y esto afecta incluso a cómo debemos acercarnos a sus propias películas. No basta con preguntar si una película de Bresson, entre comillas, funciona según los criterios habituales del cine narrativo. No, habría mucho más que eso. Hay que preguntarnos qué está intentando hacer con el cinematógrafo. ¿Cuál es el propósito? Y nos vamos con la segunda idea de la noche. Ni cerrar el ojo, ni cerrar el pensamiento crítico. La crítica, dice Bresson, de vez en cuando nota que algo no encaja cuando está viendo una película. Pero de nuevo, en lugar de profundizar, cierra los ojos y sigue evaluando con los mismos parámetros porque está obligada a que le guste al por mayor, como dice la nota que ustedes ven ahí en pantalla. Es un gesto de pereza o de complicidad con lo establecido.
perdón. La segunda parte de la nota es extraordinariamente mordaz. Vamos a leer toda la nota para tenerla fresca. Dice: toda una crítica que no hace distinción entre cine en mayúsculas y cinematógrafo, que de vez en cuando abre un ojo ante la presencia y la interpretación inadecuada de los actores y enseguida lo cierra, obligada a que le guste al por mayor todo lo que se proyecta en las pantallas. La tienen ahí ustedes en pantalla. Entonces esa parte que dice de vez en cuando abre un ojo ante la presencia y la interpretación inadecuada de los actores y enseguida lo cierra. Bresson está escribiendo una crítica que ve el problema pero no permanece mirando. Esto es importante porque conecta de una manera nueva con nuestro estudio de los modelos y su interpretación. Durante semanas nos hemos preguntado: ¿qué hace que una actuación sea teatral? ¿Qué ocurre cuando el actor del cine hegemónico, del teatro filmado, expresa demasiado? ¿Qué sucede cuando ese actor o esa actriz fabrica un personaje? Pero aquí aparece otra pregunta: ¿por qué el espectador o el crítico acepta una determinada convención, incluso de donde quiera que venga? Sí, cualquier convención. La crítica también puede tener sus propios automatismos. Puede reconocer una convención o código como, entre comillas, bueno, porque está acostumbrada a él. Puede identificar una emoción correctamente representada y asumir que eso equivale a la verdad. Bresson nos invita a detenernos precisamente ahí, no cerrar el ojo después de haber visto el artificio de donde quiera que venga, ¿cierto? Después de haber visto las fórmulas. Y el problema con estas críticas y lo que denuncia Bresson en esta nota es que no solo se refiere al cine comercial o al cine hegemónico, también hay algunos cines de autor o cines supuestamente artísticos que también tienen unas convenciones bastante arraigadas, que se están copiando, que se están perpetuando. Entonces, ¿por qué no pueden ser cuestionadas, cierto? ¿Por qué no podrían serlo? Como dice Bresson en la nota y en otras notas que hemos leído, pues se debería cuestionar obviamente la convención teatral, la convención que intenta resaltar o que intenta amplificar, ¿cierto? Una voz, un gesto, una palabra, un movimiento, porque son convenciones que vienen de la sala de teatro. Pero, ¿acaso los críticos en algún momento se han preguntado, por ejemplo, el cine contemplativo, ¿cierto? ¿Por qué se podrían repetir ciertas convenciones en el cine contemplativo, en el slow cinema, ¿cierto? Que llaman. ¿Por qué los planos son tan largos a veces, ¿cierto? Realmente, ¿qué quieren que veamos? ¿Cierto? Muchas veces estas construcciones pueden ser consecuentes con la película, ¿cierto? Con lo que propone la película, y otras veces no, otras veces pueden ser asumidos como fórmulas también, ¿cierto? No debemos tener miedo a cuestionarlas, ¿cierto? Porque hay que ver realmente si son necesarias al tipo de película que están presentando. Probablemente sí o probablemente no, ¿cierto? Habría que examinar el sistema, habría que confrontar lo que está queriendo narrar o lo que está queriendo mostrar o expresar, ¿cierto? Determinada película. Entonces, pues es una invitación a no tragar entero todo, ¿cierto? Provenga de donde provenga, ¿cierto? Ya sea de los cines más comerciales o ya sea de los cines más personales o, entre comillas, intimistas, ¿cierto? Toda convención puede cuestionarse o podríamos preguntarnos simplemente por qué, ¿cierto? Sin intención de destruir, ¿cierto? Sin mala intención, preguntarnos por el sentido que tiene dentro de esa determinada lógica. Vamos con la tercera idea de la noche. ¿Todo lo que se proyecta merece aprobación? Esta indiferencia crítica tiene una consecuencia práctica. Todo acaba siendo aprobado por sistema. La crítica se vuelve una máquina de validación que no discrimina,
que no cuestiona, que aplaude por costumbre. Y cuando todo es bueno, pues nada es realmente significativo. Ese, entre comillas, obligada a que le guste al por mayor todo lo que se le proyecta en las pantallas. Bueno, ese al por mayor significa aquí que hay algo parecido a aceptar el cine como un bloque indiferenciado, con que son películas básicamente para ciertos públicos ilustrados, para ciertas edades, para ciertos targets y ya, ¿cierto? Como que no habría mayor discriminación o mayor rigor al entrar a analizar las películas, ¿no? Pues estamos generalizando así, ¿cierto? Pero yo sé que ustedes probablemente conocen críticos y críticas que se saldrían de esos esquemas, ¿cierto? Que no se dejarían generalizar fácilmente. Significa ese al por mayor que aquí habría algo así, repito, como unos bloques indiferenciados. Una película llega a las pantallas y la crítica siente que debe encontrar dentro de ella algo que aprobar, ¿cierto? Y piensen más bien también en esos autores o autoras que ya están consolidados, sean el tipo de cine que sea, y que les cuesta cuestionar, ¿cierto? Que ya se han ganado un estatus y entrar a enfrentarse, qué sé yo, a sus clubes de fans, a sus seguidores, ¿cierto? Sería, pues, de pronto un suicidio para aquel crítico o aquella crítica, ¿cierto? Podría empezar a ponerlos en duda o demoler sus carreras, qué sé yo. Pero hay que arriesgarse, ¿cierto? Si se tienen los argumentos, ¿por qué no? Incluso si es de autores de cine, de arte, también nos pasa. Habría que verlos con ojo muy crítico, ser muy exigente con ellos, porque no significa que todos y todas sean infalibles, que todas las películas que saquen sean de la misma calidad, ¿cierto? Que todas las películas sean igualmente consistentes, no necesariamente. Yo sé que de sus autores favoritos, de nuestros autores favoritos, habrá películas que ustedes dirán, no, pero esa no, ¿cierto? No tiene la calidad de las otras, esa es una obra quizás menor dentro de su filmografía, entonces quizás esa no la paso y creo que tengo los argumentos y los voy a exponer, ¿cierto? Ustedes dirán, bueno, pero yo he visto muchas películas de Hitchcock, pero hay una en particular que no me cuadra, ¿cierto? Que por ningún lado entra, que no me parece que tenga nada de calidad, que no me parece que sea rigurosa como tantas otras. Y por ahí se empieza, ¿cierto? No necesariamente tienen que aprobar al por mayor solo porque es un autor consolidado, una autora consolidada, solo porque sus películas completas ahora se ofrecen en filmografía completa en una red social para descargar. No necesariamente significa que todo ese gran paquete sea de películas de la misma calidad, ¿cierto? Puede que haya una, dos o varias más que no estén realmente al nivel de las otras. Entonces, con eso hay que tener ojo crítico. Yo sé que amamos a nuestros autores y autoras, pero también hay que decir, no, pues en esta película sí se descachó, esta película fue un gran desliz, ¿cierto? Ahí no, para nada, ¿cierto? No atinó, ¿cierto? A sus temas habituales o a su, qué sé yo, estilo habitual o a sus búsquedas habituales, a su leitmotiv habitual y nos llevó por un camino que quizás no fue tan interesante como el de otras películas, ¿cierto? No hubo una búsqueda formal, no hubo cierta experimentación, no arriesgó, etcétera. Entonces, debo decir como crítico, como crítica, que por estos puntos que voy a exponer a continuación, esa película no tiene la calidad esperada, ¿cierto? Con su propuesta específica. Puede ser. Bresson parece reclamar una actitud distinta hacia la crítica. El gusto no debería predecer al juicio. Esto conecta también con una idea que hemos trabajado indirectamente en torno a encontrar sin buscar. Recuerden notas que lo dicen directa o indirectamente. Entre ellas una que estudiamos hace muy poco, encontrar sin buscar, a ver si ustedes me ganan en encontrarla, pero tengo que buscarla para encontrarla, esa sí tengo que buscarla.
A ver. Creo que son tantas que no la tengo a la mano y eso que tengo todo numerado. A ver si alguno de ustedes la tiene más bien ahí a la mano. Sí, es la nota número 226. ¿Recuerdan a Corot, el pintor? Pues él decía, no hay que buscar, hay que esperar. ¿Cierto? Entonces, básicamente es como ese buscar obsesivo, ese buscar desesperado, pues hay que estar trabajando, sí, es cierto, hay que tener rigor, hay que tener disciplina, pero no hay que desesperarse, ¿cierto? Y entonces esa nota fue una excusa para revisar algunas pinturas de Corot, algunos leitmotivs, algunas búsquedas recurrentes, ¿cierto? Algunas insistencias ahí y persistencias en las pinturas de Corot. E incluso fuimos un paso más allá, dijimos, pues quizás esa forma de componer se ve también en algunos planos de Bresson, ¿cierto? Películas tales como El diario de un cura rural y Cuatro noches de un soñador, ¿cierto? Podrían tener unos planos que parecen pinturas de Corot, de Camille Corot. Entonces les recomiendo ese episodio, ese video, es la nota número 226. Y les repito, pues como cosa rara vimos imágenes, ¿cierto? No es muy usual que las veamos, no es fácil, ¿cierto? Porque estos directos son verticales, entonces se complica la cosa, son directamente hechos desde un teléfono, no hay una interfaz que medie. Lo que hacemos es a veces poner las imágenes aquí frente a la pantalla y ya, frente a la cámara. Entonces, se lo recomiendo mucho sobre el pintor Camille Corot. Fue de esos episodios así como para enmarcar. Y continuemos con lo que nos dice Bresson. Bueno, en esa nota, entre otras, pues Bresson pedía no imponer de antemano aquello que queremos encontrar. Aquí sucede algo parecido con la crítica. Si el crítico decide previamente que debe gustarle una película o un autor o una autora, pues ya no está descubriendo lo que realmente ocurre ante sus ojos. Está confirmando una expectativa y eso puede ser especialmente peligroso para el cinematógrafo, ¿cierto? Recuerden, el cinematógrafo es el sistema que Bresson desarrolló para hacer un cine a su manera. No le llama cine a sus propias películas, les llama cinematógrafo, porque su novedad puede quedar absorbida por categorías ya existentes, ¿cierto? Eso en cuanto a los críticos que empiezan o que ya saben qué buscar, ¿cierto? Entonces no es una búsqueda verdadera, ¿cierto? Toda búsqueda debe tener algo de azar, algo de incertidumbre. No se debe saber exactamente a dónde se va a llegar o qué se va a encontrar. Se debe tener una idea, pero también hay que estar abiertos quizás a encontrar algo más allá, algo no previsto. Vamos con la cuarta idea de la noche. La confusión entre cine en mayúsculas y cinematógrafo es un error de base. Bresson insiste en que el cine en mayúsculas o cine hegemónico o teatro fotografiado y el cinematógrafo son dos lenguajes totalmente distintos. Juzgar uno con los criterios del otro es como calificar una sinfonía como si fuera una novela. La crítica que no ve esa diferencia está condenada a no entender ni lo uno ni lo otro. La distinción entre cine en mayúsculas y cinematógrafo no es solamente una clasificación teórica de Bresson, es una disciplina de la mirada. Nos obliga a preguntarnos, ¿estoy viendo una actuación o una presencia? ¿Cierto? Y vamos con el quiz. ¿A cuál de los dos corresponde el término actuación? ¿Al cine en mayúsculas o al cinematógrafo de Bresson? Bueno, respuesta correspondería pues al cine hegemónico, ¿cierto? La actuación es lo que hacen los actores y las actrices. En cuanto al cinematógrafo de Bresson, pues él prefiere llamarles modelos, ¿cierto? Los modelos y las modelos, y ellos no están actuando, ellos simplemente están haciendo un acto de presencia, ¿cierto? Palabras más, palabras menos en sus películas.
¿Que hay personajes en el cine Bresson? Claro que sí, hay personajes, hay historias, hay dramas, pero son dramas paradójicamente desdramatizados. Mm, Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿estoy viendo una imagen que ilustra o una imagen que descubre? ¿Cierto? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cierto? ¿En dónde hay más por descubrir? ¿En el cine en mayúsculas, cine hegemónico, o en el cinematógrafo de Bresson? Otra pregunta, ¿estoy viendo una emoción expresada o algo que hace que esa emoción más bien se manifieste? ¿En cuál de los dos el actor o la actriz dice la emoción y en cuál de los dos la emoción es construida a partir del montaje cinematográfico? Esto daba como para un quiz, ¿no? Parece una prueba ya al llegar hacia las 240 notas prácticamente. Recuerden, la de hoy es la 233. Otra pregunta, ¿estoy viendo una forma heredada del teatro o una posibilidad específica del cinematógrafo? ¿Cierto? Cada vez que veamos una película, cada vez que veamos una adaptación literaria, cada vez que veamos una película de género, ¿cierto? ¿Qué estoy viendo? Una forma heredada del teatro, y más puede ser, como lo vimos anoche, teatro aburguesado, o una posibilidad específica del cinematógrafo. Esto conecta directamente con aquella nota que ya estudiamos que dice, sé el primero en ver lo que tú ves como tú lo ves. ¿Cierto? Eso aplica tanto para espectadores como para realizadores. Ahora podemos aplicarla no solo al cineasta, sino, como acabo de decir, también a los espectadores y también a los críticos y a las críticas. Mirar cinematográficamente significa no aceptar automáticamente las categorías con las que nos enseñaron a mirar. En Diario de un cura rural, por ejemplo, una mirada crítica acostumbrada a valorar la actuación expresiva podría encontrar muy poco, ¿cierto? O muy pobre, o muy carente la contención de Claude Ledoux, el actor principal. Perdón. Pero precisamente esa ausencia de actuación convencional obliga a desarrollar otro modo de mirar y de escuchar. ¿Cierto? ¿Quién está acostumbrado a actores que sacan demasiado, ¿cierto? Actores del método, actores como esa corriente de Lee Strasberg, como Leonardo DiCaprio, Marlon Brando, Jack Nicholson, pues esperan que los actores en algún momento pues pasen por diversos estados de la materia, ¿cierto? Y que se transformen y que se rompan y que sean valientes y que sean cobardes y que sean todos los caracteres posibles en una sola película y además que se pongan al hombro toda la película, y eso no va a ocurrir con los personajes principales de Bresson, ¿cierto? Bresson quiere lo contrario, quiere que esas fuerzas vayan del exterior al interior, que esos actores puedan tragarse y reprimirse todas esas posibles explosiones para que nosotros estemos siempre en constante modo de cuestionamiento, ¿cierto? ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué va a hacer a continuación? ¿Cierto? ¿Por qué está así? ¿Por qué su rostro no expresa? ¿Qué va a ocurrir? En algún momento saldrá lo que tiene dentro, y en la mayoría de los casos pues la respuesta es no, o sale de una manera no esperada, ¿cierto? Sale no a través de palabras, no a través de gestos, sino de alguna acción. Vamos con la quinta y última idea de la noche. Una crítica exigente debería distinguir para valorar. Exactamente, ¿qué debe distinguir la crítica? Si la crítica no distingue, no puede valorar. Y si no valora, se convierte en un simple altavoz de la industria, ¿cierto? Alguien que promociona básicamente los trailers, pero en palabras. Y sin, bueno, Bresson no pedía críticos que alabaran su cine, precisamente, sino que pedía críticos
podemos asumir que supieran ver lo que estaban viendo, que al menos hicieran esa distinción, que si durante toda su vida, ¿cierto? Desde cierto punto, insistió, estoy haciendo cinematógrafo, no es cine, es cinematógrafo, no es cine, es cinematógrafo, no quiero hacer teatro filmado, no quiero hacer teatro filmado. Y van y lo juzgan como se juzga a las películas que son teatro filmado, pues obviamente este señor no se va a sentir muy bien. La crítica puede confundir eficacia con verdad, ¿cierto? Podría pensar que todo es hiperfuncional, ¿cierto? Que cada elemento en la película está para algo, que todo tiene una razón de ser, que nada es gratuito, que todo tiene que comunicar en todo momento, que todo tiene que ser incluso evidente, ¿cierto? Que debemos de descubrir cualquier razón de ser de todos los elementos en pantalla o que estamos escuchando. Y Bresson, pues ya sabemos por la lectura de las notas y por la visualización de sus películas, que no todo está tan absolutamente dado, tan puesto. Cierto que hay muchas cosas que se dejan abiertas a la interpretación, que uno debe completar, que algunos tiempos, algunos sucesos no están ahí, sino que hubo un salto en el tiempo, que hubo algo fuera de cuadro también, que no necesariamente teníamos que ver o escuchar, ¿cierto? Y especialmente, pues las elipsis sorprenden, ¿cierto? ¿Por qué cortó aquí y pasó a otra situación? Yo quería ver qué más ocurría en tal o cual lugar, cuando estaban los personajes reunidos. Yo quería ver que a él lo subieran al carro y yo quería ver cómo le pegaban con el revólver, pero no, él cortó precisamente en ese momento, hizo la disolvencia. Entonces no supe qué más pasó, ¿cierto? Todas esas cosas quedan a la imaginación. La crítica, como les digo, puede confundir eficacia incluso con verdad, ¿cierto? Con autenticidad. Aquí encontramos una consecuencia pues importante. Una actuación, allá de los actores y actrices del cine hegemónico, puede ser eficaz, puede producir exactamente la emoción que se esperaba, puede hacer reír, llorar o conmover al público según como lo requiera el guión o como lo requiera la obra original, ¿cierto? Si es una adaptación. Y sin embargo puede ser profundamente convencional. Esto conecta directamente con aquella nota que nos decía evitar los paroxismos, cólera, espanto, etcétera, que es obligado simular y en los que todo el mundo se parece. El problema aquí es que, o lo que ve Bresson, que es un problema, es que no es que esas emociones sean falsas, porque nadie sienta cólera o miedo. La cólera y el miedo están en nosotros, ¿cierto? En el día a día. Cuando subimos a un bus, sentimos una de las dos, ¿cierto? Depende de qué tan lleno esté, ¿cierto? El problema es que su representación ya viene codificada en la pantalla, que estamos preparados para buscar que nos hagan sentir una de las dos y que además a veces como que esperamos que sea de una manera también ya ultracodificada. La crítica convencional puede decir, el actor transmite perfectamente el miedo, pero Bresson podría responder, pero exactamente, ¿qué hemos visto? ¿Hemos visto a una persona o hemos visto una representación ya reconocible del miedo? ¿Cierto? Incluso una representación reconocible del miedo durante décadas, durante siglos de teatro, ¿cierto? Una expresión tan codificada que lo que vimos no fue el miedo, sino vimos la codificación trabajando una vez más. Esta pregunta es fundamental porque desplaza la crítica desde la pregunta ¿funcionó? Hacia ¿qué ocurrió realmente ante la cámara? ¿Cierto? Y especialmente en los cines de género, que es donde vamos a la sala de cine o vamos al streaming, porque esa película está en la sección de películas que nos va a hacer reír. Esa película está en el género cinematográfico de las que nos va a hacer asustar o llorar, ¿cierto? Entonces ya vamos con una intención, ya vamos con un contrato, como dice mucha gente, ¿cierto? Que la película
me haga esto, yo me siento y la película va a hacer esto y yo haré esto, ¿cierto? Y las partes firman, ¿cierto? Y entonces es como si la película no fuera una película, sino una licuadora, ¿cierto? Está hecha para hacer cierta función y nada más. Entonces, ¿qué más puede transmitir una película, ¿cierto? Si es una obra de arte, pues creo que puede lograr más cosas, ¿cierto? Creo que puede llevarnos por otros caminos y por otras experiencias, ¿cierto? No necesariamente etiquetables. Entonces, pues ahí estaría la cuestión que los críticos y las críticas deberían también tener en cuenta. Poder funcionar, digamos, en el terreno narrativo, en el terreno de las convenciones altamente codificadas, los géneros cinematográficos altamente pensados, reflexionados desde sus códigos, pero también estar preparados para otros terrenos no tan explorados, ¿cierto? Para lo inenarrable, lo inefable, lo incierto, lo constantemente cambiante y mutable. Entonces, para esos cines, para ese tipo de experiencias, pues también se necesita unos críticos y unas críticas que vayan más allá de lo funcional, ¿cierto? Más allá de lo eficaz, de lo eficiente. Bueno, esas fueron nuestras 5 ideas de esta tarde-noche. Como conclusión, podemos decir que Bresson pues, está reclamando una crítica capaz de hacer la distinción elementalmente desde este nivel de teatro filmado versus cinematógrafo, ¿cierto? Tú qué te propones y yo te diré realmente si lo consigues o no, y sobre ese punto de partida vamos a trabajar. Pero no debería ser una crítica que trata de medir a todo el cine o a todas las películas con la misma vara, ¿cierto? Por eso desconfíen de esos críticos pues, que tratan de siempre medir, bueno, qué sé yo, no sé, una comedia, compararla con Tarkovsky, ¿cierto? Una comedia ligera, una comedia romántica, qué sé yo, con Tarkovsky, pues porque, o sea, la comedia romántica, pues ahí siempre va a perder, ¿no? Con Tarkovsky. Entonces, pues, comedia romántica, pues se debe comparar, pues, con otras comedias románticas, ¿cierto? Con otros hitos del género, con otros momentos cumbres, ¿cierto? Con otras, qué sé yo, comedias románticas que llevaron el género mucho más allá, a los límites, ¿cierto? Que probaron otros tipos de representación, que cuestionaron el mismo género, qué sé yo, ¿cierto? Y a don Andrei Tarkovsky, pues también ponerlos con otros similares, ¿cierto? Con otros tipos de cine muy parecidos o de búsquedas semejantes. Entonces podría ser más justo, ¿cierto? Compararlos, pero entre ellos, entre los que más se parecen, entre los que tienen unas búsquedas compartidas, entre los que tienen unos intereses y unos cuestionamientos que podrían hacerlos afines, ¿cierto? Hacer que transiten ciertos caminos. Distinguir entre cine y cinematógrafo sería la cuestión de hoy. Entre actuación y presencia, entre eficacia y verdad, entre una emoción reconocible y una experiencia realmente a descubrir ante la cámara. Y sobre todo, distinguir entre ver una película y realmente mirar lo que sucede en ella. Porque si la crítica acepta, entre comillas, al por mayor, todo lo que aparece en pantalla, el cinematógrafo corre el peligro de ser juzgado con las mismas categorías que precisamente intenta superar. Entonces, bueno, este final fue muy inesperado, ¿cierto? Porque el cinematógrafo realmente está en oposición, ¿cierto? A otros cines. Los cines políticos, los cines espirituales también están contestándole a otros tipos de cine. Entonces, pues no se pueden medir, obviamente, con las mismas varas o con las mismas reglas del juego que se ciñen los cines quizás más conservadores, más comerciales. Como Bresson diría, los cines más aburguesados, ¿cierto? Los teatros filmados más aburguesados. Para despedirnos, bueno, tratemos de hacer una reformulación de esta nota. ¿Qué pasaría si hacemos algunos cambios, si tratamos de comprimir la nota a nuestra conveniencia,
a ver cómo nos va. Podríamos tratar de asimilar esta nota convirtiéndola en lo siguiente. Una crítica que confunde cine y cinematógrafo pierde la capacidad de distinguir. Ve de vez en cuando las actuaciones inadecuadas, pero las deja pasar porque está acostumbrada a aprobar lo que las pantallas ofrecen. Criticar exige mantener los ojos abiertos ante aquello que realmente sucede. Bueno, es como una especie de convertirlo en un tweet, ¿cierto? Como cierto número de caracteres, le recortamos a la nota, lo dijimos como en otras palabras, hicimos un resumen, ¿cierto? Ese fue un trino. O la podemos condensar más, a ver cómo nos sale. Podríamos decir, no juzgues todo lo que aparece en pantalla con las mismas categorías. Primero, aprenda a distinguir qué estás viendo. Y bueno, sonó un poco mejor porque ya le deja la tarea a aquel espectador o espectadora, ¿cierto? De dar el paso, convertirse en crítico, en crítica, pero siendo consistentes con el tipo de película que ven, con sus propias reglas, ¿cierto? No va a hacer una comparación, no va a decir es la mejor película del mundo porque pues tiene que, digamos, ponerla a contrastar con las de su mismo género, las de sus búsquedas similares, ¿cierto? Qué sé yo, las de su misma especie. Entonces, ojo con estos superlativos, ojo con estos obramaestrismos, ¿no? También, pues, se pueden quedar cortos al contrastar con otro tipo de obras que buscan cosas totalmente distintas, ¿cierto? Entonces, más bien, eso dice de la persona que está haciendo el juicio, ¿cierto? Eso dice, digamos, de su estado de ánimo del momento, de lo que busca en el momento, de lo que esta película puede que tenga para servirle, ¿cierto? Para ponerle a su disposición, pero quizás no dice de la obra en sí. Por eso, pues la idea de este canal es juzgar a las películas, digamos, por lo que proponen, por su forma, por sus parámetros, por sus procedimientos, ¿cierto? Por sus apuestas en cuanto al movimiento, en cuanto al sonido, en cuanto a todo lo que se pueda ver, constatar y escuchar, ¿cierto? Dejamos a un lado el tema del contenido, el tema de las historias, porque, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pues puede haber películas que cuenten la misma historia, puede haber 1000 adaptaciones de Hamlet, pero la diferencia siempre estaría en la forma. No todas son buenas simplemente por adaptar a Hamlet, sino que habría que ver cada una pues, en lo que trata de distinguirse de las demás, en cuanto a la forma, en cuanto a su propuesta estética. ¿Qué se propone cada obra, cierto? No porque tengan un origen común, se puede decir al por mayor que todas son de calidad, ¿cierto? No es así. La pregunta para esta noche es ¿qué tipo de crítica estamos dispuestos a ejercer y a recibir también? ¿Una que todo lo aplaude o una que se atreve a preguntar desde lo básico, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Cierto? ¿Qué se propone? Las preguntas quizás más elementales, ¿cierto? Ustedes van a la sala de cine, ven allá el letrero, en una época en que todo era magia, la Odisea. ¡Wow! Pero, ¿qué se propone? ¿Qué es? No es buena porque la hizo Nolan, no. Hay que ver qué se propone, hay que distinguir también. Si yo soy un amante de la Odisea, como el poema de Homero, el libro, ¿cierto? No quiere decir que me tenga que gustar la película, ¿cierto? Y si me gusta, pues puede ser que me gustó porque yo soy un amante de la Odisea. Pero hay que distinguir cosas, ¿cierto? Yo tengo que buscar qué hay en esa película que solamente es específico de esa película, que buscaba quién hizo la película, ¿cierto? ¿A qué le apuesta esa película? Y ya luego, comparada con otras adaptaciones de la Odisea, bueno, a qué se arriesga, qué quiere representar de forma distinta, cómo es la relación con la imagen, con el movimiento, con el sonido, y así empezar
a, a meterse más en la película, en el sistema propio de la película. ¿Cierto? Llegar a decir en un momento, separar el gusto, ¿cierto? Decir, a mí me gustó, pero no es una buena película, por ejemplo, ¿cierto? O lo contrario, a mí no me gustó, pero es una buena película. Ese tipo de juicios pues ya empiezan a ser quizás más interesantes porque nos obligan a trabajar con más criterios, ¿cierto? Que realmente por qué me gusta o no me gusta una obra, eso ya es el gusto, eso ya es como ese goce estético personal. Pero por otro lado, yo trato de hacer un análisis con más distancia, por qué o qué sería una, entre comillas, buena o mala película, según qué criterios. Y ahí pues tengo que revelar los criterios, ¿no? Los criterios para este juicio son los siguientes. En cuanto a tal oficio del cine, en cuanto, por ejemplo, lo que Bresson se propone, ¿no? Que el sonido no ilustre las imágenes o viceversa, en algunas notas. Que los sonidos y las imágenes hagan un relevo, que, qué sé yo, ustedes podrían usar distintas categorías también para decir, bueno, en cuanto a tales aspectos, la película fue redundante, no, no buscó otra alternativa o buscó otra alternativa para representar este espacio y este tiempo. Y así, ¿cierto? Otra forma de hacer análisis podría ser ya entre las mismas obras del autor, ¿cierto? Contrastar entre películas, entre búsquedas similares de película a película, etcétera. Entonces todo está por hacerse, me parece, en cuanto a crítica contemporánea, en cuanto a buscar géneros, en cuanto a hablar de películas que sean muy distintas entre ellas. Esa es la gran oportunidad, digo yo, para los reseñistas, para los críticos, para historiadores, para periodistas culturales, porque ahí hay pues cosas que necesitan decirse, necesitan distinguirse. Y pues obviamente siempre con los argumentos. Los argumentos podrán ser débiles o fuertes, débiles o sólidos, según los lectores, ¿cierto? Según los espectadores. Pero ustedes construyen y construyan a conciencia para ver si ese sistema de crítica o de apreciación pues logra sostenerse. Entonces hay que hacerlo, hay que intentarlo definitivamente. Vale la pena. ¿Cierto? Vale la pena compartir esas ideas, vale la pena socializarlas, exponerse a la crítica de otros también, ver cómo son esas críticas, ver si están fundamentadas, si tienen argumentos o si son simplemente, como se dice, ataques ad hominem o si son ataques, digamos, desde, ¿cómo se dice? Desde la envidia, desde los celos profesionales, qué sé yo. Entonces, pues hay que manifestarse, hay que hablar y también, pues, escuchar los argumentos de los demás en ese tipo de debates. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a las personas que han estado entrando y saliendo de esta transmisión. Nos veremos mañana con la última nota de la semana. Gracias por estar ahí. Dejemos un poco de tema para nuestra última nota mañana viernes. Pues, última nota de la semana. Gracias nuevamente. Por favor, que tengan una excelente noche. Que descansen muchísimo.